Entonces veamos qué es una progresión geométrica, ¿ya? Una progresión geométrica a veces lo simbolizan con la PG, que significa progresión geométrica, es su abreviación nada más de las iniciales son las iniciales de las palabras, ¿no? Progresión geométrica. A veces le dicen sucesión geométrica o progresión. En este caso es una sucesión. Cuando hablamos de progresión geométrica, obviamente es una sucesión en la cual el segundo término de esa sucesión, ¿ya? A partir del segundo término puedo hacer un cociente con el término anterior, que vendría a ser el primer término. En forma genérica, recuerden ustedes que una progresión lo expreso en forma genérica de esta forma, ¿no? Ya, lo voy a anotar así. Bueno, pongámosle una coma aquí si quieren. A sub 1, A sub 2, A sub 3 y así sucesivamente hasta llegar a A sub n, por decir. Ya, hagamos de cuenta que esta es una progresión geométrica, donde este es mi primer término, mi segundo término, mi tercer término. ¿Cómo sé que es una progresión geométrica? Al hacer un cociente entre el segundo término y el anterior, o el tercer término y el anterior, en forma genérica podríamos decir el enésimo término con el anterior término. ¿Cuál sería el anterior término a n? Sería el término a n menos 1. Pues ese cociente es constante y a esa relación constante le decimos razón o diferencia, ¿no? Obviamente esto para un n que sea mayor o igual que 2. ¿Por qué mayor o igual que 2? Porque si yo tengo el segundo término, que n vendría a ser 2, puedo dividir con el término anterior. Pero si yo tengo el primero y quiero dividir con más antes, no, si n valdría 1, por ejemplo, no tendría con quién dividir, porque empezamos del primer término, ¿no? Primero, segundo y tercero, por esa razón. Entonces, un término con el término anterior es una relación constante y a esa relación le llamamos razón de la progresión, es la razón de la progresión. Por lo tanto, es razón o diferencia, a veces le dicen, pero es más común decir razón en este caso cuando hablamos de progresiones geométricas. No tanto diferencias como lo decíamos en una progresión aritmética, porque decíamos diferencia porque justamente se hacía una resta, digamos. En este caso vamos a decirlo correctamente razón, ¿ya? Porque es una relación que hay un cociente, un término con el término anterior. Entonces, tiene una fórmula recursiva esta progresión, vamos a anotarlo aquí, fórmula recursiva, ¿ya? La fórmula recursiva de una progresión geométrica es la siguiente. El término enésimo es igual al término enésimo menos 1 multiplicada por la razón. Obviamente, para n's mayores o iguales que 2, siempre aclarando eso. El término enésimo, que es la n, y n-1 es el término anterior al término enésimo, y r viene a ser la relación de un término entre su anterior término. Ahora, tiene también una fórmula general o término general, si quieren ustedes, de una progresión geométrica que lo simbolizamos normalmente o lo anotamos de esta manera. El término enésimo es igual en función al primer término, viene aquí, al primer término multiplicada por la razón elevado a n menos 1. ¿Ya? Entonces, ya lo mencioné, pero voy a aclarar aquí donde vamos a aclarar qué significa cada uno. Voy a aclarar qué es n, qué es a sub 1, qué es a sub n, qué es r, para que no quede nada de dudas, ¿ya?
Y entonces, n es el número de términos que tiene la progresión geométrica en este caso. Número de términos, ¿ya? A sub 1 es el primer término. Lo voy a anotar así, primer término. El primer término. Al igual que en una progresión aritmética que vimos más antes, ¿no? Y A sub n es el enésimo término. Enésimo, lo vamos a anotar así. Enésimo término, ¿ya? Para que quede clarísimo y por si se olvidan, que a veces cuando solamente lo mencionamos, ustedes no lo anotan, así que si lo anoto, ahí lo van a anotar y van a estar en sus apuntes, ¿no? Enésimo término. Y R es la razón, dijimos, ¿no? La razón. ¿Cómo lo obtenemos la razón? Dividiendo un término con su anterior término. O sea, es un cociente y ese cociente es constante, por eso a esa razón constante que viene a ser el cociente entre un término y su anterior término. El término n-1 en forma genérica, término enésimo dividido entre término enésimo menos 1, o n-1. Y con esa aclaración, yo creo que ya están las fórmulas ahí. Vamos a ahora hacer ejercicio con esto, con estas formulitas, ¿ya? Entonces, tenemos este ejemplo que vamos a resolver. Nos dice, encuentra la fórmula directa de las siguientes sucesiones geométricas. Aquí tengo una sucesión, me dice que es sucesión geométrica, y encuentra el término indicado, ¿no? El término A sub i en forma genérica. Ya. Lo primero que vamos a anotar es ir anotando el primer término que tenemos en la sucesión geométrica, es 1. Ese vendría a ser A sub 1. Y luego tendríamos que encontrar la razón. ¿Por qué vamos a encontrar la razón? Porque en la fórmula, si se acuerdan, en que lo escribimos anteriormente, entraba R en la fórmula que teníamos. ¿Y cómo dijimos que encontramos R? Vuelvo un poquito aquí atrás para que se acuerden. R se encuentra dividiendo un término entre su anterior término, entre n-1. En nuestro caso, podríamos hacerlo en realidad con cualquier término. Puedo dividir 2 entre 1, puedo dividir 4 entre 2, puedo dividir 8 entre 4. O sea, un término divido con el anterior término. Ustedes eligen con cuál hacer. En este caso me sale 2. La razón de esta progresión geométrica es igual a 2. Ahora, lo que queremos encontrar es la fórmula directa. O sea, la fórmula genérica para el enésimo término, si ustedes quieren así. ¿A qué era igual el término enésimo? La fórmula decía así, A sub 1 por R elevado a n menos 1. Esa era nuestra fórmula, fíjense aquí, el término general para encontrar una progresión geométrica, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra fórmula genérica? A sub 1 para nosotros vale 1, la R vale 2, y aquí vendría n menos 1, porque n no sabemos cuánto es para la fórmula directa, ¿no? Y ya luego para la segunda parte sí lo tenemos ahí. Entonces, A sub n va a ser igual a que 1 es 1 nomás, y pues nos va a quedar simplemente 2 elevado a n menos 1. Esta vendría a ser mi fórmula directa de esta sucesión geométrica o progresión geométrica que quiero encontrar. Esta es mi fórmula directa, lo que acabo de encontrar. O sea, yo agarro la fórmula del término general de una progresión geométrica y reemplazo los datos que ya tengo y me queda en función de n. Siempre la fórmula directa nos queda en función de n en una sucesión, en este caso progresión geométrica. Ahora, luego me dice que encuentre el término indicado. El término indicado es A sub 6. Ahí sí ya me está preguntando, es como si me estuviera diciendo encuentre A sub n, pero
indirectamente esa n vale 6, a sub 6. Me está preguntando a sub 6. Por comparación, simplemente ahora n vale 6. Ahora, tengo dos opciones para resolverlo. Una es que empiece otra vez usando el término general. Aquí reemplazo a sub 1 es 1, en la n reemplazo 6, en la r 2. Pero también puedo acudir a mi fórmula directa que acabo de obtener, que está más fácil. Esta es mi fórmula directa para esta sucesión. Y de esta misma sucesión geométrica yo quiero encontrar el sexto término. Entonces, simplemente lo tomaré mi fórmula ya directa, por eso se llama fórmula directa, porque está en función solamente a la variable n, que viene a ser la cantidad o el número de términos. N vale 6 menos 1, y aquí obviamente lo voy a anotar como 6, ¿no? Entonces, esto me queda 2 a la quinta nada más, y 2 a la quinta, aquí sería igual a multiplicar 5 veces los 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿no? Eso nos da 32. Entonces, el sexto término de esta progresión geométrica, que es el término que me pedían, es igual a 32. Vuelvo a aclarar que es lo mismo si ustedes utilizan el término general, tienen dos opciones ahí. Si quieren, hagámoslos aquí para que vean que sale lo mismo. Voy a anotar a sub n, a sub 1 r a n menos 1, y vamos reemplazando. N para nosotros es el sexto término. El primer término aquí lo hemos anotado, vale 1. La razón, que era el cociente entre un término y su anterior, nos salió 2. La n, que es la que vamos a usar, que es el 6, menos 1, ¿no? Y prácticamente, si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo. El 1 se sobreentiende por cualquier cantidad, es la misma cantidad. Aquí restamos, nos queda 2 a la quinta, y obviamente eso es igual a 32. Por eso les decía, pueden usar si quieren el término general de la progresión geométrica, o si quieren ya la fórmula directa obtenida de acuerdo a lo que me pedía la pregunta. Entonces, a ver, el primer término de mi sucesión era 1, ¿no? La razón es dividiendo un término con el anterior. Podría agarrar la raíz de 2 y dividirlo entre 1. Podría ser el 2 dividido entre raíz de 2. Solo que si eligen, por ejemplo, esto con la raíz, tendrían que racionalizarlo, el denominador, para que obtengan el mismo valor, nada más. Lo que quiero encontrar es el término enésimo en función a n, ¿no? O sea, n es genérico en este caso, porque me está preguntando la fórmula directa. O sea, tengo que mostrar la fórmula directa para esa progresión geométrica. Entonces, partimos del término enésimo, que es el primer término, por la razón elevado a n menos 1. Entonces, la fórmula directa siempre nos queda en función a n. El primer término es 1, mi razón es raíz de 2, estaría elevado a n menos 1, ¿no? Este era mi término general de mi sucesión, estamos partiendo de ahí. El 1, por cualquier valor, va a ser este mismo valor, que vendría a ser raíz de 2 elevado a n menos 1. Entonces, esta vendría a ser mi fórmula directa para encontrar el término enésimo de mi progresión geométrica. Primera respuesta. La segunda parte me pide el término 22, es decir, encontrar a sub n. Es como si me estuviera diciendo así, encontrar a sub n, pero n vale 22, me estaría diciendo indirectamente, ¿sí, no? Cuando me dice a sub 22 es como decir a sub n, pero para n igual a 22. Entonces, ya habíamos visto en el anterior ejemplo que puedo reemplazarlo, si quiero, aquí en el término general, o ya en la fórmula directa que encontramos. Obviamente mejor si lo reemplazo en la fórmula directa, así más fácil, ¿no? Aquí voy a agarrar la raíz de 2 y aquí vamos a reemplazarlo el 22 menos el 1. En la n reemplazo el 22. Entonces me queda 21, ¿no? O sea, raíz de 2 elevado a la 21. Eso sería sin calculadora. Ahora, eso se pueden introducirlo a su máquina de calcular, anotan raíz de 2 y como exponente lo elevan a la 21, y ese resultado, que lo vamos a anotar aquí como término
22, porque la n ya vale 22, a un sub 22, o el término 22. Es igual, en decimales me queda así. 1448,15, ¿no? Tiene hartos decimales ahí ya, pero suficiente esa cantidad de decimales. Pues ahí tenemos entonces nuestro término 22 de esa progresión geométrica y tenemos la fórmula directa. No importa la progresión que me vayan a dar, si viene fracción, raíz, simplemente es seguir los mismos pasos, ¿no? Entonces yo creo que con eso está claro esta parte de cómo encontrar la fórmula directa y una sucesión de una sucesión geométrica y también en términos que nos están indicando, ¿no? Ahora, si solamente me pidieran esto, pues puedo hacer lo mismo si quiero encontrar la fórmula directa y luego hacer esto, o directamente reemplazar en mi término general de la progresión geométrica, porque ya tendría sub 1 y R, y la n también lo tendría, entonces puedo reemplazarlo directo aquí, quedaría exactamente lo mismo. Vamos ahora a resolver otro ejercicio donde nos va a pedir hallar